Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, preparándonos para Parashat Bereshit. No los quiero dejar con la duda porque si no la clase la voy a seguir la semana que viene y la idea es que esto lo tengamos ya para este Shabbat, que este Shabbat es Parashat Bereshit. El tema nuestro, Caín y Abel. La verdad que hicimos un montón de preguntas sobre qué sucedió aquí, cómo puede ser que un hermano mate a otro hermano, por qué Dios no le da un castigo más drástico, que sea nómade de un día, de un lugar, vaya de un lugar para el otro, pero un asesinato. En la Torá es pena de muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué le dio un castigo tan leve? ¿Y por qué Caín no lo reconoce al principio? ¿Y qué significa que 7 veces va a ser castigado el que lo mate a Caín? ¿Qué representa la palabra Caín? ¿Qué representa la palabra Ebel? ¿Por qué lo llamaron así? Bueno, ¿qué estudiamos hasta ahora? Dijimos que Caín se dedica a la tierra, está bien, es agricultor, y Ebel es ganadero, tiene animales. Caín viene del nombre Caín de Quinián, adquirí, como que Jabá le pone a Caín ese nombre, adquirí un hijo con Dios. Vimos un poco de orgullo en este nombre, que puede ser que se transmita a su hijo, y su hijo también piensa que él es dueño de las cosas. Tenemos a Ebel, Ebel viene de algo pasajero, como un mínimo aliento, un respiro, algo que no es algo que, que trasciende mucho. Ulay tiene que ver con la vida de Ebel, que fue más corta. A lo mejor también tiene que ver con la humildad de Ebel. Entonces tenemos a Caín orgulloso, Ebel más humilde, y cada uno trae, bueno, Caín trae frutos del campo, pero no dice qué frutos, y Ebel trae lo mejor de los animalitos. O sea que cuando traen el corbán, Caín no estaba obligado a traer nada, Ebel tampoco, pero Caín trae como de última lo que le quedó. Y para eso no traigas nada. Y Ebel, cuando quiere agradecer a Dios por la bendición que tuvo, trae lo mejor. Muy bien. Sigo leyendo. Habíamos analizado también el tema del comentarista Meshech Jomá, que hablaba de el tema de los animales. A veces hay un trato más, hay estar con ellos, hay cuidarlos, que hace un poco más que el hombre tenga ciertos puntos sobre el animal, porque él también los cuidó y los protegió. En cambio, las frutas como que, o los arbolitos, como que nace más automáticamente. Bueno, seguimos entonces estudiando. Vamos. Caín actúa así, pues como dijimos, él se siente dueño del mundo. Por lo tanto, él siente que está trayendo a Dios algo que es de él. Es por eso que Dios no lo acepta. ¿Entiendes? Es como que yo le está trayendo algo, bueno, te doy, en verdad todo es de Dios. Pero él, como se siente dueño, si él se siente dueño, él siente como que le está dando algo a Dios y algo que en verdad es de él. Y la idea es que siempre sepamos que en verdad todo es de Akadosh Baruj Hu, no es nuestro. Es por eso que Dios no lo acepta. Le dice, lo que has traído no es tuyo. Yo esperaba algo, algo de vos, algo tuyo, o sea, que salga de corazón y que haya ese reconocimiento que todo le pertenece a Shem. Tal vez Jabá, cuando le puso ese nombre acá, quiso decir, lo adquirí cuando estábamos con Dios. Kaniti etael, como cuando estábamos con Dios, es decir, en el jardín del Edén. En cambio, Ebel representa más lo sencillo. Ebel elige ser pastor, a pesar que no era esa la labor de su padre Adán. Puede ser que Caín vio que su padre trabajaba en el Ganén, en el jardín, la tierra, y él también elige eso. Ebel se dedicó a la ganadería. Caín trae una ofrenda y a pesar que fue él el de la iniciativa, no trae de lo mejor que tiene. Mientras que Ebel trae, sí, de lo mejor que tiene. Caín trae para cumplir y nada más. Mientras que Ebel trae con el corazón. Es por eso que trae lo mejor. Entonces, podemos decir, Ebel trajo de corazón y de lo mejor, Caín trajo como para salir de Jehová, de última. Pero no estaba obligado. No estaba obligado. Entonces, ¿para qué traes? ¿Qué quiere decir que Dios se inclinó hacia Ebel y su ofrenda? O sea, ¿cómo se ve que Dios aceptó la ofrenda de Caín, en la de Ebel, y no aceptó la de Caín? O sea, si yo estuviese ahí, ¿cómo lo filmaría? ¿Cómo se vería que aceptó la de uno y la del otro no? Podemos entender a qué se refiere cuando dice que se inclinó a la ofrenda que Ebel le trajo, pero lo que no se entiende es que dijo es que dice que se inclinó hacia Ebel. Tal vez, o sea, si se inclinó a la ofrenda que Ebel le trajo, Ulay se podría entender más, pero que se inclinó hacia Ebel
Tal vez esto era algo que se reflejaba todo el tiempo. Miren cómo estamos interpretando el pasú. ¿Qué quiere decir? Que se inclina hacia Ebel. A lo mejor lo que quiere decir es que, o sea, ¿cómo se vio que Hashem aceptó el corbán de este y no del otro? A lo mejor a Ebel le empieza a ir muy bien, o se ve que Hashem está con él, ¿está bien? Tal vez esto era algo que se reflejaba todo el tiempo. Dios estaba con Ebel, es decir, Dios lo bendice, lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, y puede ser que a Caín de repente le empezó a ir todo mal. Entonces, ¿cómo se interpretaría el versículo? Aceptó o se inclinó a Ebel y no a Caín, como que de repente a Caín, a Ebel le empieza a ir todo bien, se ve la bendición de Dios, y de repente a Ebel le empieza a ir todo bien, se ve la bendición, y de repente a Caín le va mal. Esa sería una posibilidad de entender que significa se inclinó al corbán de uno y no otro. Entonces Caín, que ve esto, se llena de envidia. Se llena de envidia y furia. Controlar o canalizar la envidia es quizá la lección más antigua que Hashem le enseñó a la humanidad. Cuando Caín vio que Hashem había recibido la ofrenda de su hermano Ebel y había rechazado la... Hay otro que estaba diciendo que a lo mejor bajó un fuego del cielo y se vio que Hashem aceptó el corbán de Ebel y no el de Caín. Sería algo como a nivel milagro. ¿Está bien? Algo milagroso. Cuando Caín vio que Hashem había recibido la ofrenda de su hermano Ebel y había rechazado la suya, Caín se llenó de envidia y se deprimió. ¿Qué había pasado? Mientras que Ebel le había ofrecido a Hashem como gesto de gratitud lo mejor de su ganado, Caín le ofreció lo que a él ya no le servía, lo que iba a desechar. Hashem le explicó a Caín lo que tenía que hacer para que su ofrenda fuera recibida. Y ahí le dice: Caín, ¿por qué estás deprimido? Si simplemente haces las cosas mejor y eres un poco menos egoísta, tu ofrenda entonces será recibida. Y si no lo haces, quiero que sepas que el pecado, acá sería entonces ¿qué pecado? El de la envidia. Te hará caer, y si no lo controlas, terminará controlándote a ti. O sea, el pecado que estaba al surco, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue. Agachadito ahí, a la puerta. Eso tenemos que explicar, todavía no expliqué, que es que el pecado está en la puerta. O sea, como que en la puerta de la vida normalmente uno puede elegir bien o puede elegir el mal. Y normalmente está el pecado acechando y te puede hacer caer. Pero está en nosotros dominarlo. Como todos sabemos, Caín no escuchó las palabras de Hashem. Y en lugar de concentrarse en hacer mejor las cosas para lograr así que su ofrenda sea recibida, eligió la vía más fácil: matar a la competencia. O sea, en vez de mejorar, porque Hashem dijo: ¿por qué te deprimís? Mejorá y está todo bien. Vos dominás a tu yetzer, vos dominás a tu mal instinto, vos dominás a la envidia o a cualquier mala transgresión que tengas. Vos la dominás y mejorás, no tenés que deprimirte. Sin embargo, él decidió matar a la competencia, y literalmente. La envidia destruyó a la víctima y al victimario. La envidia mató a Ebel y condenó a Caín a vivir una vida nómada y de persecución. ¿Cómo pudieron percatarse que Dios se inclinaba hacia una ofrenda y a la otra no? Dijimos dos, vamos a leerlo. Una de las maneras naturales de saber que una ofrenda es aceptada por Dios es que la ofrenda es consumida bien por el fuego, íntegramente, y la columna de humo de la ofrenda sube hacia arriba con el fuego bien encendido. Que probablemente eso es lo que había ocurrido con la ofrenda de Ebel. Entonces puede ser que otra posibilidad es: ¿cómo puede ser que cómo se ve que Dios aceptó el corbán de uno y no el corbán de otro? Se veía como que se consumió bien el corbán y el humo subía verticalmente. En cambio, la ofrenda de Caín, es factible que el fuego no se encendía bien, como cuando se trata de prender un fuego con maderas húmedas. Luego el fuego no consumía toda la ofrenda y probablemente el humo no subía hacia el cielo, sino que caía a tierra o hacia los costados del altar o hacia Caín haciéndolo toser o cosas por el estilo. Con eso Caín se dijo: ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué no acepta mi corbán? Claro, se había traído de última. Tal vez a eso es lo que se refiere cuando dice que Caín se enojó, se sintió mal. Lo segundo tiene que ver con que Dios no se inclinó a su ofrenda. Entonces se sintió desplazado. Se enoja. ¿Por qué se enoja? Le parece injusto. Él fue el que trajo primero y Dios no se inclinó a su ofrenda. Y el hermano trajo segundo, el de él sí. Es que el tema es que el del hermano lo trajo de corazón y tú no lo trajiste de corazón. Y al ver que las cosas no marchan bien, tampoco ve la bendición de Dios, que dijimos que puede ser que también se vea ahora que de repente empieza a haber bendición en Ebel
y no hay bendición en Caín. Entonces ahí la furia todavía es mayor. Tal vez no había lluvias y los frutos se estaban muriendo. Dijimos que él se dedica a agricultura. Entonces de repente después de eso, ese año había sido todo bien. Y de repente empieza a ir todo mal. Porque Dios no me acepta mi corbán. Lo que Dios le dice luego que rechazó su ofrenda nos demuestra que Caín estaba enojado, es decir, es temperamental. Pues le dice, ¿por qué estás decaído? ¿Por qué estás tan demacrado tu semblante? Caín estaba disgustado, fastidiado y ofendido. En vez de pensar y analizar por qué Dios no aceptó su ofrenda y tratar de encontrar su error, Caín, en un tono engreído, le falta humildad. Él no reconoce que puede ser que había algo mal en él, sino que se siente presa de una injusticia y se enoja. Nuestros sabios dicen que aquel que se enoja es como que sirviese a la idolatría. Esto es así porque el que se enoja no está aceptando que es Dios el que domina todo y que nada puede ocurrir sin que Dios lo apruebe. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron que el que se enoja es como idolatría? ¿Qué tiene que ver? Idolatría tiene que ver con servir a otros dioses, creer en otro. ¿Qué tiene que ver enojarse? No. Al enojarse es como que no aceptar lo que pasó. Al enojarse que no aceptar lo que pasó, es como que no estás aceptando que Dios es el que domina todo. Y que bueno, si tuvo que ser así, fue así. Si no acepto que Dios es el que domina todo, es como idolatría. Por lo tanto, si se enoja, es que no está reconociendo esto y por eso que se considera como que reniega de Dios. Dios le sugiere que esa actitud es mala y que si no la controla, lo va a llevar a hacer cosas malas. Le está insinuando que puede hacer locuras si no se controla. Pero Caín no presta atención. Y finalmente ocurrirá lo irreparable. Justamente lo que había sido advertido. Que no lo domine. Que la envidia no te domine. ¿Qué sucedió? Esto también le puede pasar, ¿está bien?, a gente temperamental en nuestros días. ¿Qué pasa? Se enfurecen y se ciega tanto que por cosas pequeñas pierden la cabeza y cometen daños irreparables, que luego ellos mismos se arrepienten, como un caso real que ocurrió en Tel Aviv, en donde un taxista se puso a discutir con otro conductor por un lugar en el estacionamiento. La escuché también en México. Le voy a decir, ¿está bien? Por un lugar en el estacionamiento. Y de repente empiezan a trompearlo, le empieza a dar trompadas. Por un lugar en el estacionamiento. ¿Está bien? Todo porque no le quiso ceder y yo, está bien. O sea, no puede ser que la furia... Escuché un caso en México que uno estaba por estacionar, viene una persona y estaciona. El otro no lo puede creer. Tac, agarra un revólver y lo mató. Pero es un caso verídico. Miren a lo que puede llevar la furia. Es por eso que Dios le dice a Caín que si él va a realizar actos buenos y bondadosos, entonces será honrado. De lo contrario, si se deja llevar por las pasiones, entonces en cada cosa que haga puede caer. En definitiva, depende de él qué es lo que quiere hacer. ¿Qué fue lo que Caín le dijo a Abel? Probablemente le dijo que vaya con él al campo y estando ahí tal vez haya hecho relucir nuevamente su poderío y haciendo alarde de que todo eso le pertenece a él. A lo mejor empezaron a discutir, porque ahí el pasuk dice, y habló con Caín, y Caín habló con Abel, y le dijo a Abel, y no dice qué, y estando en el campo, y fue y lo mató. ¿Qué pasó? Contestamos esto. Posiblemente le dijo que vaya con él al campo, está bien, Caín le dice a Abel, vení, o sea, lo que le dijo, vení, que nos encontramos en él. Y estando ahí, tal vez haya hecho relucir nuevamente su poderío, y haciendo alarde de que todo esto que estás acá vos, me pertenece a mí. Así que no te agrandes. Abel nunca se agrandó, está bien. Posiblemente Abel le haya dicho que si bien a Caín le pertenece la tierra por trabajarla, tiene razón, a él le pertenecen las vestimentas, pues él cría los animales que dan la lana y el cuero, porque dijo como que todo mío, pero yo también soy ganadero, yo tengo mis animalitos, nos parece que es todo tuyo. Vamos, está bien, cada uno tiene su parte. Entonces Caín dice, no tolera eso. Y de repente, en un arrebato de ira, se levanta contra su hermano y lo mata. Es decir, según este midrash que acabo de decir, el motivo de la pelea fue por las posesiones. Que uno dice que esto me pertenece, el otro dice que me pertenece lo otro. Podemos analizar, el midrash dice, ¿qué hace que hayan guerras o haya peleas entre las personas? El mundo de la posesión, lo material. Otro midrash nos relata que el motivo por el cual se pelean es por las mujeres que le habían nacido Adán y Jabá. ¿A cuál de los dos
le correspondía. Es decir, el motivo, según este Midrash, es que la discusión por una cuestión pasional. También hoy en día, arrebatos de ira y peleas y matanza también puede ser por algo pasional. Muy profundo los Midrashim, porque los Midrashim nos dicen por qué la gente entra en enojo o puede llegar hasta a matar. Existe otro Midrash que nos relata que el motivo de la pelea es que si el mundo iba a dividirse entre ellos dos, la discusión era en cuál de las dos partes se iba a construir el santuario de Dios. Es decir, este Midrash, empezaron a discutir dónde iba a estar construido el Bet HaMikdash. Bueno, pero ¿qué quiere decir el Midrash? Que la discusión fue a nivel religioso, espiritual. Es decir, el motivo es más por una cuestión espiritual. Es decir, el sentido mismo de la vida. Y por eso pueden haber peleas. También a veces hay peleas, ¿no? A veces vemos y discusiones religiosas y de religiones, de cuál es la verdadera. Y a veces entran en guerras, y está mal, obvio. Es interesante notar que dentro de las distintas escuelas de psicología, también está la que considera que el móvil del ser humano es la pasión, por ejemplo en Freud. Otro dice que es el poder, a lo mejor se puede ver un poco de Adler. Y otro dice que es la búsqueda de un sentido, Eric Fromm. Interesante, ¿no? Como que acá en el Midrash me está analizando por qué las personas llegan a las peleas. Un segundito que hace mucho calor. Pusimos el ventilador, espero que no haga mucho ruido. ¿Está bien? Bueno. Probablemente, acá viene la pregunta. Pero si Caín lo mató a Abel, ¿por qué le salió barato? Después se va a hacer nómade, ese es el gran castigo. Los que están escuchando me pueden decir si el ventilador hace ruido, me avisan. Probablemente Caín no haya tenido la intención de matar a Abel. Definitivamente acá viene el Hidush. Si Caín tuvo la intención de matar a Abel y lo mató, es un asesino. Entonces, ¿por qué Dios no lo castigó más drásticamente? Nosotros dijimos que las 7 mitzvot del Nenoach, por lo menos 6, ya están desde Adán Arishon. O sea, de Adán Arishon ya está la prohibición de asesinar. Y si él asesinó a sangre fría, entonces estaría, dicen que un poquito, se escucha bien, pero un poquito molesta. Bien, saco entonces el ventilador. Entonces, de nuevo, si Caín lo mató a propósito, a sangre fría, eso es asesinato. Acá viene la novedad de la clase. Probablemente Caín no haya tenido la intención de matar a Abel. Definitivamente no fue un acto premeditado y planeado, sino que pareciera ser que fue producto de furia, se enojó, y que como consecuencia de eso, en el descontrol, lo mata. Pero no que lo mata a propósito. Ulay fueron a la pelea y sin querer le pegó, y a lo mejor cae de cabeza en una piedra y ahí muere. Por ejemplo, estoy diciendo. Es decir, que Caín mató a su hermano Abel sin querer. No se trata de un asesino malvado, sino que en el mejor de los casos, o sea, en lo más grave, era una persona muy temperamental y que perdía los estribos. Pero no que era un asesino, al final mató. Pero esa es la postura que me parece. Que mató pero sin querer. Voy a explicarlo. ¿Acaso Caín estaba en un nivel tan alto como el de los profetas? No me parece. Definitivamente no. Pero entonces, ¿cómo llega la palabra de Dios a él? Pero vimos que Dios le dijo, si vos vas a querer mejorar, vas a poder mejorar. Y después le dice que la sangre, ¿dónde está tu hermano? Entonces, ¿cómo Dios le habla a Caín? Una explicación puede ser que Dios le habla en un sueño. No en un sueño profético, sino un sueño como el que tuvo Abimelech, el rey de los filisteos, o Labán, cuando le dice no lo toques a Jacob, porque Labán tampoco estaba preparado para la profecía. Y entonces de repente, como Dios. Entonces, a lo mejor, en un sueño, Dios le dice algo, pero eso no se llama profecía. Otra explicación muy interesante es que tal vez Dios le mandó a decir eso por medio de otro profeta. Porque sí, Dios le tiene que decir algo. Pero ¿cómo le lleva la palabra a Dios? Para eso Dios se lo tiene que decir a alguien. ¿Qué profeta tenemos ahora? Adán Arishon. Adán es el papá. Entonces puede ser que Dios se le reveló a Adán y Adán se lo transmite a Caín. Muy interesante esta interpretación. Adán, cualquiera de estas dos opiniones nos explica cómo es posible que Caín conteste, como lo hace, y que además se atreva a mentir. Claro, no se entiende cómo decir, ¿qué? ¿Dónde está tu hermano? ¿Que yo soy el guardián de mi hermano? Imagínense, Dios te está hablando, vos le vas a poder, vos le vas a mentir a Dios. No, no tiene mucho sentido. Pero si es que está hablando con Adán Arishon, el papá,
Pues ahí tiene sentido. Es como que estoy hablando. Me viene la palabra de Dios a través de alguien y yo le contesto. Puede ser que conteste cómo lo hace y que además se atreva a mentir. Pues si fuera que tiene profecía y Dios le habla, no tiene sentido que no podría haber mentido. Vemos que Dios, entonces, ¿por qué no le da la pena máxima? Acá viene. No le da la pena máxima, que sería pena de muerte, sino que tiene que exiliarse. Le dice que vaya de un lado para el otro. Y ahora vamos a entender por qué. Existen 4 niveles del que mata. El que lo hace sin querer, sin haber cometido ninguna negligencia. El que mató porque no tuvo cuidado. El que mató sin querer, pero fue muy negligente. Y por último, el que mata a propósito. Vamos a ver 4 niveles de menos a más o de más a menos. El que lo hace sin querer para nada y ninguna intención y sin haber cometido ninguna negligencia, porque él se cuidó en todo, no tenía por qué, ¿está bien? Y completa. Ese caso, el primer caso no tiene ninguna pena. Este no tiene ninguna pena. El segundo caso, el que lo mató sin querer, ¿está bien? No, el que mató porque no tuvo cuidado. Tenía que haber tenido cuidado y él no tuvo cuidado y al final terminó matando sin querer. ¿Cuál es el castigo para esta persona? El segundo caso tiene la pena de ir a exiliarse a las ciudades de refugio. O sea, cuando en Israel había ciudad de refugio, tenía que ir a una ciudad de refugio. El cuarto caso, que mató a propósito a sabiendas, tiene la pena de muerte, si hubo testigos y advertencia previa. El tercer caso, muy interesante, está bien, que es el que mató, el que lo hace sin querer, pero no, el que mató sin querer, pero fue muy negligente. Muy negligente, o sea, no se cuidó para nada. No se cuidó para nada. Sí, casi no se cuidó. Y por eso, pero no fue la intención de matar. Pero podía haber tomado algo, cuidado. No se cuidó para nada. Ah, esta persona, ¿saben cuál es el castigo? Ahí va. El tercer caso, la pena es que no tiene ciudad de refugio y toda la vida tiene que ir de un lugar a otro. ¿Está bien? Sigo. Y tiene que cuidarse de que no lo maten. O sea, el caso que era sin querer, y iba a la ciudad que tenía el castigo de ir a una ciudad de refugio, por lo menos estaba protegido, porque la persona, el pariente a quien le había matado a alguien, no le puede hacer nada, porque está en la ciudad de refugio. Es verdad, fue grave, porque mató a alguien sin querer, pero no fue sin nada, que no le importó nada. Tuvo medio cuidado, pero no tuvo el cuidado suficiente. ¿Está bien? Entonces va a una ciudad de refugio. Pero ¿qué pasa si lo hizo, no se cuidó para nada? O sea, en el caso, le está peleando, le está pegando, lo está golpeando, le quiere hacer daño. Y al fin y al cabo lo terminó matando. Pero no fue la intención de matarlo, pero lo terminó matando. Ah, no. Esto no es el caso que tiene ciudad de refugio. Esto es más grave. Esta persona, para siempre, tiene que ir de un lugar para el otro. No tiene una ciudad que lo protege. Y hoy va, y si lo agarra el pariente del asesinado, lo puede matar. Ahora, para siempre, tiene que protegerse. Pues cualquier familiar puede vengar la sangre derramada. Esta pena es muy grande, pues debe cuidarse toda la vida. Si esta pena fuera aplicable hoy en día, tal vez la gente sería mucho más cuidadosa y no serían tan negligentes, por ejemplo, al conducir. Que al conducir y el alcohólico había tomado vino y mató a una persona ahí. Y obvio que no fue a propósito, pero manejó borracho y le quitó la vida. Entonces, ¿verdad? Casi es a propósito, pero si no es a propósito, ahora para siempre. Y si alguien de la familia lo podría matar, obvio que no se aplica, nadie va a matar a nadie. ¿Pero entendieron? La gente se cuidaría mucho más. Es por eso que Dios no lo mata. Pues no lo hizo a propósito. Y por eso también es que no va a permitir que lo maten a causa de eso. Por eso le dice, y si ahora cualquier persona me puede matar, nadie te va a matar. Pues cuando el que mató era desterrado a la ciudad de refugio, ahí nadie podía matarlo para vengar la muerte del fallecido. ¿Está bien? Pero en este caso no es que hay una ciudad de refugio, pero él estuvo entre una y otra. Por eso, irá de un lugar para el otro, en ese caso tendría que cuidarse de que nadie lo mate. Como Caín enseguida dice, Dios, pero es muy difícil para mí. Hay un principio de Teshuvá. Ese principio de Teshuvá hace que Dios diga, bueno, vas a tener cierta protección. ¿Cuál fue? La señal que Dios le da a Caín. Eso le dijo, te voy a dar una señal.
puede haber sido algo que Dios le mostró a Caín para que éste crea lo que Dios le dijo, que el que mate a Caín 7 veces será vengado, y dice, ¿cómo voy a saber? Y le dio una señal para que lo crea. O tal vez, como ocurrió en la Biblia con Ifté, que pidió una señal para estar seguro que Dios iba a cumplir lo que le dijo. No, esa es la primera posibilidad. Y habría que ver si hay una segunda posibilidad, que le puso una señal en la frente o en el cuerpo, que todos sabían, este es Caín, y esta alguna vez pasó y pasó algo sin querer, entonces no hay que tocarlo porque Dios dijo que si no, será vengada su sangre. Ahora Caín se aleja de delante de Dios. Hasta ahora vivían alrededor del jardín del Edén, era el jardín de Dios. Caín se aleja de allí, es por eso que dice, entonces ¿qué quiere decir? Que se fue de delante de Dios, que se fue lejos del Edén, que era donde estaba el Gan Eden, el paraíso, y él se va para otro lado. En lo sucesivo veremos que... Pero, ¿quedó clara la explicación? Esto me parece una novedad. ¿Por qué Dios no le dio castigo de muerte a Caín? Porque Caín no mató a propósito. Fue sin querer. Un sin querer igual agresivo. Porque habrán ido a las peleas o no sé qué habrá pasado. Por eso Dios le dio exilio. Exilio es el castigo que se le daba al que mataba sin querer. Sí, pero tenía una ciudad de refugio. Estaba la otra posibilidad, que ni siquiera tiene una ciudad de refugio y todo de un lado para el otro se tiene que ir protegiendo. Bueno, como que él está entre la 2 y la tercera nivel. ¿Está bien? Entonces, a lo mejor porque hay un principio de Teshuvá de él, entonces la protección que Dios le dice, voy a hacer una señal para que nadie te mate. Puede ser por ese lado. Pero una novedad, o sea, lo que le pasó a Caín sería parecido a la la ley de la Torá de que el que mata sin querer. Y por eso Dios no le dio, porque si hubiese matado a propósito, pena de muerte para Caín, porque lo perdonó. Y encima ni siquiera lo reconoce al principio, después lo reconoce, ¿por qué lo perdonó? Eso es lo que, por eso la Torá está cerrada. Parece que fueron a una pelea y terminó matándolo, pero no fue con la intención de matarlo, pero lo terminó matando. En lo sucesivo, veremos que entre la descendencia de Caín, después vienen todos los hijos de Caín, no se menciona a Dios. Es decir, no solo se trata de un alejamiento físico, sino también espiritual e intelectual. Es lo que dicen los sabios, el individuo debe siempre vivir cerca de un ambiente en donde haya gente buena y estudiosa de la Torá. Dios echó a Caín de su jardín, ahora Caín echa a Dios de su comarca. Tampoco nos dice cuánto vivió cada uno de los descendientes de Caín. Fíjense que ahora viene toda la genealogía de Caín y la genealogía de Shet. En lo de Caín no dice cuánto vivió cada uno, en lo de Shet sí. Entonces va a decir, antes vivían 500 años, antes vivían 800, ¿cómo vivían tanto tiempo? Esperen. Y explica Rambam, los que vivían tanto tiempo son esos específicos que está diciendo así. No que todos vivían así. ¿Por qué los descendientes de Caín no dice cuánto vivía cada uno? Lo que nos insinúa que no era una vida con sentido, no era una vida que perduraba, ya sea porque vivían poco o porque era una vida vacía sin sentido. Por eso no cuenta sus años, pues fueron años vacíos. Dos interpretaciones. O no cuentan sus años porque vivían poco, o no cuentan sus años porque no le daban contenido a su vida. Por eso no cuenta sus años, pues fueron años vacíos, eran todos materialistas y pasionales. ¿Quiénes? Los descendientes de Caín. En resumen, Caín va detrás de las cosas de este mundo, mientras que Hebel considera, tal como dice el rey Shlomo en Coelet, Hebel Abalim a Kol Hebel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como que todo este mundo material es algo pasajero. Es por eso que él prefiere encaminarse detrás de Dios. Hebel va detrás de Dios y no detrás de las cosas de este mundo que son limitadas y siempre con un lado negativo. Se hace pastor, es alguien que se dedica a ayudar a los débiles, es compasivo, ¿no? Como David Amelech, como Moshe Rabenu, que manejaban el rebaño. ¿Está bien? En cambio, la actitud de Caín lo lleva a degradarse aún más. Un acto malo acarrea a otro acto malo. Averá, goreret, averá. Trae cosas inadecuadas ante Dios. Caín hacía solo actos externos. Era, entre comillas, religioso. Pero por dentro, para nada. Pero solo por fuera. Lo que era visible desde el exterior. Todo esto lo hace caer tan bajo que terminamos en un fratricidio. O un hermano que mata a otro hermano. No obstante, Dios le dice que él puede mejorarse. No está condenado a esta bajeza. Pero Caín no hace caso, no se esfuerza y sigue sucumbiendo ante su naturaleza. Tan engreído y orgulloso, no se permite aceptar que se equivocó. En Caín no se observa temor y respeto a Dios. Es por eso que no se impide a matar a su hermano. Si hubiera tenido temor a Dios, no hubiera hecho lo que hizo.
Tal como dirá más adelante Abraham Abimelech. Pensé que no había temor a Dios aquí en esta comarca y que entonces me podrían matar para quedarse con mi esposa Sara. ¿Ven? Pensé que a lo mejor no había temor a Dios y a lo mejor mataba a mi esposa. O sea, ¿qué significa tener temor a Dios? Tener a Dios presente mínimamente para no hacer cosas gravísimas. Eso es temor a Dios. El temor a Dios le impide matar a otro ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya dije, ven acá, déjeme tomar un poquito de agua. Bueno. Caín quería que su nombre prevalezca. Y por eso llama a las ciudades. Bueno, entonces enseguida, ¿qué hace? Va de un lado para el otro, construye una ciudad. Primero tiene un hijo, lo llaman Hanoch, y a la ciudad también la llama Hanoch. ¿Por qué le pone a la ciudad el nombre del hijo? ¿Por qué? Parece que Caín quiere, se ve que no va en el buen camino y puede mejorar y hacer cosas espirituales. Quiere prevalecer. ¿Pero cómo quiere prevalecer? ¿Cómo quiere quedarse en este mundo? Con cosas materiales. Así uno no se queda en este mundo. Uno trasciende de este mundo con cosas espirituales. Y por eso llama a las ciudades con su nombre. Pero en realidad eso no implica nada. El hecho que en otra generación recuerden su nombre o vean que hizo una ciudad o un gran edificio o que sea famoso y conocido en otros lados, ¿no? Alguno dice, uy, quedó el nombre de esa ciudad con el nombre de tal fulano de tal. ¿Eso significa que él fue al mundo venidero, que trascendió? No, eso es algo en este mundo. Eso es solo algo ilusorio. Aquel que cree que eso le va a dar algo a su esencia humana o a su alma, está completamente equivocado y delirando. Mucha gente se esfuerza, persigue fama y riqueza, pero se equivocan, pues esto no les va a otorgar la verdadera grandeza, ni tampoco los va a perfeccionar como seres humanos. En cambio, aquel que vive y permanece en el anonimato, ¿está bien? Puede ser más perfecto y completo ante Dios. Lo más importante es que seas perfecto y completo ante Dios. Puede ser que seas anonimato, nadie te conozca, pero seas una persona ideal, como lo era Abel. Lo más grave del error de concepción de Caín es que ese error se lo puede pasar a sus descendientes, porque vemos que sí se los pasó a sus descendientes. Podía haber mejorado y no pasárselo a sus descendientes, pero se lo pasó. Es por eso que si observamos las generaciones que salen de Caín, veremos que van en su camino y no los lleva a ningún lado, no queda nada de ellos. Creo que esto está reflejado en que toda la genealogía de Caín no aparece el nombre de Dios. ¿Por qué no aparece ningún nombre de Dios en toda la genealogía? Es que no iban en el camino de Dios. Veremos que entre los descendientes de Caín no figura ninguno con el nombre de Dios. Solo se dedican a construir ciudades, herramientas, música. Más adelante veremos en el versículo 23 del capítulo 4 que Lemech relata a sus esposas que mató a un hombre sin querer. Y entonces afirma categóricamente que si Caín sería vengado 7 veces, entonces Lemech lo será 77 veces. ¿Por qué el Colchequén? Yo maté sin querer. Si Caín, que mató sin querer 7 veces, yo 77. Como que él hace, porque él no lo fue a propósito. Esto lo aprende de Caín. Puede ser que el razonamiento de Lemech haya sido: si Caín, que mató sin querer, sería vengado 7 veces, a pesar que algo de rencor tenía contra su hermano, yo Lemech, que también maté sin querer, pero que no tenía ningún rencor y no era mi hermano, entonces mucho más que debería ser vengado si me matan. Probablemente fue Lemech el que mató a Caín. Y hay quien dice que él es, después de muchos años, que Lemech es el que mató a Caín. Nos recalca que Naamá, más adelante, era la hermana de Tubal Caín. Pues al parecer no era algo sabido. De lo contrario, no hacía falta decirlo. Entonces, ¿para qué me tiene que decir que Naamán es hermana de Tubal Caín? Si ya sabemos, entonces ¿por qué lo tiene que decir? Tal vez Tubal Caín se haya casado con ella. Y para ocultar algún caso de incesto entre los descendientes de Caín, negaron que fuera su hermana. ¿Está bien? Pero en realidad, Naamá era la hermana de Tubal Caín. Y no era ella alguien ajeno, como él trataba de mostrar. O sea que puede ser que ahí la Torá está dando una de incesto, Hasbe Jalila. Es como que se casó con una pariente. Otro punto interesante, no pariente, con la hermana. Prohibido totalmente. Otro punto interesante para analizar es la genealogía de Caín. Hay varios nombres en común. Comparen, agarren cuando habla de los hijos de Caín y los hijos de Shet. Comparamos. Hay varios nombres en común entre los descendientes de Caín y los de Shet. Por ejemplo, tanto entre los descendientes de Caín como en los de Shet hay Hanoch en los dos lados,
Hay Lamech o Lemech, hay Irad o Yared, hay Metushael o Metushelach. Esta similitud nos invita a la comparación. Y así veremos que se trata de dos culturas, dos formas de pensamiento muy diferenciadas. Entre los descendientes de Caín veremos que se dedican netamente a lo material. Es una sociedad laica, construyen ciudades, crianza de animales, instrumentos musicales, utensilios de cobre, hierro, es decir, cultura musical, arte, artesanos, arquitectos, construcciones de ciudades, una vida, pero neto material, laico, medio ateo. No nos menciona nada espiritual. Es más, a lo largo de toda la descripción de la descendencia no figura ningún nombre de Dios, como dijimos. Como sabemos, de entre los descendientes de Caín no quedó nada. Ninguno halló gracia a los ojos de Dios, todos se pervirtieron y van a perecer en el diluvio. En cambio, entre los descendientes de Shet veremos que con Enosh nos dice que se comenzó a proclamar el nombre de Dios en el mundo. Hanoch iba en el camino de Dios, hasta tal punto que Dios se lo lleva con él. O sea, tengo dos positivos. Enosh, que si voy según la parte literal, ya hablaba del nombre de Dios. Hanoch, que iba con Dios. Y finalmente Noah, que es justo e íntegro y haya gracias a los ojos de Dios. Gracias a él, a Noah, se conservó la humanidad. Es decir, una ideología, la de Caín, vacía, divorciada de Dios, lleva a la perdición. La otra, la de Shet, que no solo se ocupa de lo material, sino que también se dedica a lo espiritual. Fue la que salva a la humanidad y la que le da un sentido para que pueda existir. Con respecto a Dios, vemos que no se trata de la selección del más fuerte o del primogénito, sino del que tiene mérito y se lo merece. ¿Por qué no va a quedar? La Torah va a decir por qué cayó en gracia a Dios. Tzadik tamim, porque es tzadik, porque es tamim, porque es una persona íntegra. O sea, ¿quién es el que queda? El que lo merece. No el más fuerte, no el más poderoso, ni el primogénito. Es por eso que de Adán Dios elige a Ebel, que bueno, después Caín se portó mal y lo mató, y luego a Shet, el tercer hijo. De entre los hijos de Noah, elige a Shem, que era el tercer hijo de Noah. Entre los hijos de Terah, elige a Abraham, que no era el mayor. Luego a Isaac, que tampoco era el mayor. Y entre Sab y Jacob, también elige al menor, a Jacob. Lo mismo con Moshe y sus hermanos. También Aarón es mayor que Moshe. No quiere decir que siempre elige al menor, no. Si estaría también, siempre elige al mejor. Si el mejor sería el mayor. Pero siempre al que elige es al mejor. Es decir, cada cual a su mérito personal. Tenemos la clase entonces de Parashá Bereshit, Caín y Ebel. Espero que les haya gustado. Ahora les mando a los grupos de WhatsApp las fotocopias. ¿Está bien? Entonces, Shabbat Shalom.